Los periodistas. Manuel Antonio Díaz Cid, muchas gracias nuevamente. Muchos comentarios del programa de la semana pasada sobre la francmasonería y toda esta serie de información que diste sobre sus orígenes, sobre la condena, etcétera. Y al final yo te decía, bueno, hay temas, o sea, esto da para muchos programas, pero por lo menos para otro más o para un par de ellos sí, el continuar con donde te quedaste, a la explicación del momento en el que surge la pues edad moderna, con el rompimiento que hay con la Iglesia por parte de las coronas, el sometimiento de pues, la corona a otros intereses, el tema de la masonería como un club, como una sociedad secreta de los hombres ricos en Inglaterra, que después se divulga, se esparce en Francia, fundamentalmente Francia, y después pasaría a los Estados Unidos y se derramaría ya en muchos otros sitios y tomaría muchas otras denominaciones y otras funciones y otros conceptos ideológicos y prácticos diferentes a su origen fundacional. Hoy día estamos viendo en los diarios internacionales las informaciones que salen sobre los participantes en esta junta de cada año de Davos, donde se reúnen los ministros de finanzas, los hombres ricos, los industriales, los que dirigen al mundo. Y hay quien considera que esto, junto con los famosos Bilderberg, el grupo del que ya en otras ocasiones nos has hablado, tienen un común denominador y que estarían en relación con las sociedades secretas, Manuel, que tal vez el conjunto, el genérico sería el de las sociedades secretas en el mundo. Mira, la masonería y las asociaciones que se crean en su entorno en el siglo XVIII son los precursores de las organizaciones que van a surgir en la edad moderna frente a un mundo que había sido cortado y había sido pulido por el cristianismo, de tal manera que tú puedes darte cuenta que el inicio de la Edad Media comienza cuando las abadías de San Benito comienzan a funcionar y comienza a desarrollarse el modelo feudal. Entonces, así como estas asociaciones en las abadías, en donde se copiaban los manuscritos, la gente trabajaba la tierra, el centro del saber, atendían a los enfermos, daban hospedaje a los peregrinos, hacían medicinas, hacían licores y hacían aguardientes, y hacían muchas cosas. Y algunos dicen que hasta brujería. Dependiendo de la zona, hay varios señalamientos en este sentido. La francmasonería, cuando nace hace 300 años, es un grupo de representantes de los gremios más importantes en lo económico. Lo que nos decías, el del comercio de la seda, el de las especias, que han sido hechos a un lado, no rechazados, sino simplemente hechos a un lado del marco político. Y entonces viene el acuerdo que se hace con la casa reinante en Inglaterra. Nosotros aportaremos recursos para que los proyectos políticos del rey sean viables. El asunto no solo se queda ahí, el asunto se va a la investigación y entonces nace el Colegio Invisible, en el que se reúnen hombres de negocios de muchos recursos
con académicos y revisan qué áreas se están trabajando bien y se les da un premio, y además se apuesta a que las universidades vayan resolviendo los grandes problemas de orden filosófico en el mundo, y con ellos se tenga lo que pudiera ser considerar un mundo perfecto. Es decir, ahí están aceptados todos, hay un nivel de tolerancia bastante respetable y cada quien puede hacer lo que quiera. Esto choca frontalmente con la visión de autoridad, yo diría autoritaria, de la Iglesia, que no acaba todavía de asimilar el Pacto de Westfalia, que sigue pensando en que el papel del pontífice, antes que ser un modelo pastoral, es el modelo de un jefe de gobierno, un jefe de Estado, que tiene relaciones múltiples y que es apreciado por todos los actores y por lo tanto convidado a las reuniones como la aguja que detecta el centro exacto de los conflictos y define. Pero esto ya había pasado, Jesús Manuel. Estas cosas ya para el siglo XVIII eran cosas que estaban terminando. Por otro lado... Es cuando surgen las sociedades de pensamiento, Manuel. Las sociedades de pensamiento son uno de los organismos sociales que se presenta a discutir y a airear los temas que la Inquisición se negaba a considerar. Aquí tienes una vez más el problema que ya hemos platicado muchas veces de la Iglesia atropellando los derechos de los civiles, y al atropellar los derechos de los civiles en la Edad Moderna, la respuesta no es la misma que en la Edad Media, de sumisión, donde había sumisión y miedo. Claro. Y si la Iglesia decía una cosa, Roma locuta causa finita. Habló Roma, se acabó la discusión. Eso era un estado dogmático. Un estado dogmático. Esto desaparece. Y las universidades comienzan a convertirse en las instituciones que, para poder desarrollar sus proyectos por vía experimental, necesitan tener libertad y recursos. Entonces, el Colegio Invisible lo que hace es toma recursos y los asigna a aquellos proyectos, a aquellos estudiantes que están en la línea de lo económico, haciendo avances, previendo escenarios, porque esto es el negocio de los hombres que manejan el dinero. Entonces le invierten dinero a la creatividad, al estudio, al desarrollo, y para que no se vea, claro, y ese dinero es para las universidades, y los premios son dados en privado para evitar la imagen de el cargarse a premiar a unos y no a otros, o lastimar las legítimas o ilegítimas aspiraciones de algunos maestros de ser considerados para el premio, porque el premio, además de ser un dinero importante, le daba a quien lo había recibido
una proyección, una ubicación en la sociedad por encima de los otros. Por encima de los otros. Y aquí es en donde comienzan a gestarse las primeras discusiones sobre los grandes temas, la libertad, la igualdad. La fraternidad. La fraternidad viene mucho tiempo después, Jesús Manuel. O sea, primero es la legalidad y la libertad. Así es. O la igualdad y la libertad. La igualdad y la libertad son los dos primeros. Y la universidad tiene que defenderse en este sentido, porque en sus orígenes la universidad no era manejada por el clero, ni era manejada por los hombres ricos. La universidad nace como una institución de hombres libres que se reúnen por libre voluntad, contratan maestros y estudian temas que para ellos resultaban trascendentes y resultaban inaplazables. Heidelberg es o la más vieja o una de las más viejas universidades en Europa, porque si nos vamos a el Oriente, las universidades, aunque no se llamaban así, pero había otros antecedentes, ¿no? Las madrasas. Las madrasas mucho tiempo antes, pero Heidelberg se ha convertido como que en el referente, es decir, una de las el referente de Alemania y del centro de Europa. Mediados del siglo XIX. No, pero Heidelberg es anterior. Sí, su fundación, pero cuando alcanza su plenitud... Exactamente, es el siglo XIX. Siglo pero está derivado su éxito de este tema del rompimiento de los príncipes electores con la Iglesia. Bueno, ese es uno de los puntos. Y el otro es que forma parte de este conglomerado. Sí, Heidelberg es de 1400 y algo, una cosa así. Que está en la época de Gutenberg, dándole todo el respaldo a las universidades, porque tú acuérdate, cuando el Papa publica la encíclica en la que le da a la Iglesia el poder político sobre los reyes para mediar en sus discusiones y definir qué se hace y qué no se hace, mientras está planteando esto el mundo universitario, está también plasmándose una realidad nueva, que es la realidad de la investigación por experimentación. Y ahí la Inquisición se siente con el derecho de tomar el texto de un libro y decir si está bien o está mal, cuando sobre ese tema los inquisidores no tenían ni la más remota idea. No era en ese momento cuando se usa el nihil obstat, el respaldo de la Iglesia para una publicación. O es ahí en donde empieza. Ahí es donde comienza a estar vigente este sello, así como el ISBN de hoy día de los libros, ¿no? Exactamente. Ajá. Antes, si tú pretendías publicar en la sociedad un texto, tenía que decir nihil obstat y estar firmado por el obispo del lugar, sí, o otra autoridad religiosa que tampoco sabía de matemáticas, claro, o de medicina, o de y el tal vez de filosofía y teología, sí, pero curiosamente no son estos los temas, claro, del debate. Los claro, temas del debate son los temas de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, en donde hay diferencias en algunos puntos verdaderamente abismales entre la concepción de tipo religioso del conocimiento frente a la concepción del mismo contenido, pero en la perspectiva liberal. Claro. Así, la Inquisición se molesta con la presencia del colegio
invisible, porque no sabe quiénes son, porque no sabe qué están premiando ni por qué, porque no sabe qué cantidades de recursos se están inyectando a estos proyectos, y se siente con el derecho en la universidad de decir esto sí y esto no. Y claro, las autoridades universitarias, que tradicionalmente han sido representantes de una visión más abierta y nada dogmática, comienzan a protestar, comienzan a rechazar estas actitudes, y entonces esto deriva en una crítica intensa en la sociedad respecto de la intervención de la Iglesia en materias de educación. Y ahí encaja el tema de las sociedades de pensamiento, que nacen, como tú sabes, como tertulias en las que se cantaban algunas de las canciones de moda de aquella época, se tocaban piezas de música por cuartetos, se comía y se bebía sobre todo. Era la razón de ser de las primeras cafeterías en Londres y en París y en Berlín y en algunas otras, en Viena. Claro. Era el motivo, por eso son tan famosos después los establecimientos, porque ahí se reunían los notables de la época dirigidos por el líder natural. Así es. Pero dentro de estos liderazgos y de los asistentes había una especie de hermandad. Así es, mira, incluso hay un caso muy famoso en Baviera, en donde el jefe del Partido Socialista, que está pidiendo una reforma de las leyes para quitar el modelo monárquico de esta región, se sentaba a jugar ajedrez con el rey, porque los dos eran muy buenos jugadores de ajedrez, y entonces se les olvidaba que eran el súbdito y el rey. Así es, y se volvían dos jugadores, y la gente se arremolinaba porque los dos eran jugadores de mucha calidad. Esto a la Iglesia le parecía inaceptable. ¿Cómo vas a convivir con alguien que piensa de manera diferente a ti? ¿Cómo te vas a sentar? ¿Cómo? Exacto. Y todavía te pones a hacer un juego que es muy discutible su origen. Además. Y muy discutible la manera de jugarlo, pero que en el momento en el que estamos revisando era una de las nuevas actitudes de la sociedad, desafiarse en producir nuevos criterios en el orden económico, y al mismo tiempo comienza a desarrollarse el nacionalismo, y con el nacionalismo, que es una consecuencia del Tratado de Westfalia, con el nacionalismo comienzan a aparecer sociedades secretas que apoyan la idea de que su país sea libre, no ceda a los intereses del vecino. No ceda a los intereses particularmente de los estados poderosos. Y estas sociedades que aparecen llaman a la militancia a muchos hombres de recursos que en las provincias, en donde no tenían el glamour de las ciudades, se veían en muchas ocasiones casi chantajeados por la autoridad política para ceder muchas cosas a cambio de dinero que tenían que pagar los
los hombres de negocios. En un clima así, Bueno, el caso de los judíos ahí es significativo, ¿no? Claro, porque ciertamente en Polonia, en Rusia, Inglaterra. en la propia Inglaterra, nada más que en Inglaterra. En Inglaterra también los templarios, ¿no? Así es. La herencia de los templarios, no precisamente la orden de los templarios. Que la herencia de los templarios apunta más a una sociedad secreta que la herencia sí. del orden económico, que apunta al surgimiento de la banca, el surgimiento de el manejo del dinero desde el punto de vista especulativo, toda una serie de transacciones avaladas por lo que había sido la Liga Hanseática, Ajá. en donde los recursos como los cheques, como los pagarés, Es donde comienza el sistema bancario, ¿no? así es, Financiero. las acciones en las compañías, Y el poder de la información. todo eso, Jesús Se Manuel. mueve con las sociedades. Exacto. Pero la masonería está atrás de la fundación de las sociedades o del crecimiento de esta manera de generar pensamiento en la sociedad. No, la masonería Ella seguía en Inglaterra, tiene originalmente propósitos de proteger la monarquía y convertir la monarquía inglesa en la monarquía más democrática, llamémosle así, por la presencia por el Parlamento, ¿no? del Parlamento, por el tipo de Parlamento que ya tienen, y al mismo tiempo por convertir a este país en la potencia mundial con el proyecto de el desarrollo de colonias, el colonialismo en partes específicas del territorio de África, de Asia. Y luego se meten en el Caribe y las Antillas, etcétera, etcétera. Es que es una operación que tú dirías de pinzas. Por un lado está el bloque oriental y por otro lado está el bloque de las Antillas, al que también estos grupos llegan a presentar sus ofertas para mejorar sus recursos a cambio de ceder ciertas posiciones políticas. En ese caso ya geopolíticas y militares. Claro, ya que van de la mano ya ahí, ¿no? Ya aparecieron las primeras teorías geopolíticas, ya apareció Ratzel hablando de las fronteras, ya aparecieron... Ha de ser el libro de cabecera de Trump, el de Ratzel. Pues ojalá... Porque es muy semejante, ¿no? Ojalá lo fuera, pero no. Pero no parece apuntar. La desgracia de algunas personas es que creen que con el dinero es suficiente para poder cambiar los sistemas y poder cambiar la realidad. Y el dinero ayuda, eso nadie lo niega. Pero si tú no tienes ideas sociales, proyectos sociales, que eran los que se hacían en las universidades, y al hacer esos proyectos chocan con los intereses de los grupos que quieren una sociedad que no salga a la calle, que quieren una sociedad que solo pague impuestos y sin concederle básicamente ningún derecho. Estamos al inicio de la modernidad, Jesús Manuel, en cambios muy profundos, en cambios que están marcando y marcarán la diferencia de este nuevo periodo con el anterior. Hasta el siglo XX, ¿no? Hasta, se prolongan hasta el XX. Hasta la mitad del siglo XX
en donde ya se acusa el agotamiento de la modernidad y, de la y pasamos modernidad. a la posmodernidad. Y entramos en la posmodernidad. Pero para no perdernos, estás hablando del surgimiento de las sociedades de pensamiento, sociedades secretas ya, pero ¿cómo se involucra la masonería ahí? A la masonería la involucran. Curiosamente, hemos tenido siempre la idea de que los masones llegaron y se lanzaron Ajá, sí. sobre Como las un plan instituciones, secreto, ¿no? Como una conspiración, ¿verdad? lo Y- cual es la mitad cierto. Sí. Hay un plan de la monarquía británica para la repartición de las logias, precisamente. Pero En- ahí ves que esto se desvirtúa cuando entran los libros que mandan a hacer los propios masones según sus creencias, según sus divisiones, para hacerte creer del protocolo de los sabios de Sion, Claro, que se hace en Suiza y que es para desvirtuar todo lo que estaba pasando, todo lo que ¿no? estaba pasando y engañar Y engañar. sobre todo a la gente crédula que siempre se va con las cosas fantasiosas por encima de la realidad. Esto que me ibas a decir de Ya te iba a decir, uno de los, entre comillas, expertos del tema, Monseñor de Segur, en este texto, Segur, como Mont Segur, el monte este famoso de los cátaros. no, No, ¿verdad? no es, Monsegur es El monte. hijo de la escritora inglesa, de la baronesa, que apoyó sobre todo las causas educativas. Nada más por pura curiosidad, pero este es un libro que compró Manuel en 1978, caray. O sea, tiene algunos años, ¿eh? Tiene algunos años. El 28 de agosto, el día de San Agustín. Pues se comienzan a elaborar libritos ¿Cómo es? más o menos como este, en donde se mezclan a todos los actores y a todas las sociedades que participaban en la transformación del mundo de la Edad Media a la Edad Moderna. A todos se les acusa de llevar consigo la influencia de la masonería, y esto porque el poder de los reyes, Este es un libro como para saber, para el acto iniciático. así es, este es un libro que te pone al tanto de Y muchas, hay una fotografía de un acto iniciático, ¿no? así De es, un aprendiz que deben vendarse los ojos y creer en la oscuridad y el hermano, etcétera, etcétera, toda esa serie de... las sociedades de pensamiento nacidas en el entorno de la aristocracia tenían la idea de un cambio en Francia que fuera el cambio semejante al de Inglaterra. Hijo, Es de la condesa de Segur. la condesa de Segur. Interesante. El mundo de las realidades le presenta o le plantea a las sociedades de pensamiento muchas interrogantes y le da muchos espacios para trabajar. Y entonces las sociedades de pensamiento influyen en las universidades, influyen en la educación en España. La educación bajo los Habsburgo fue un desastre. Sí, sí, sí. Estaba falta de programas, falta de unidad. Era más importante lo que no hacías que lo que tenías que hacer. Y esto había quitado a las universidades españolas, sobre todo Salamanca,
que es una de las más antiguas del mundo, les había quitado su espacio para funcionar. Mientras, por otro lado, las universidades como la de París, como la de Heidelberg y como tantas otras, comenzaban a alentar a los alumnos a buscar, a hurgar en los archivos, a juntar las informaciones y a darle un sentido a sus trabajos. Todo esto financiado por ciertos sectores franceses que quisieron copiar el modelo del colegio invisible. La masonería entra en conflicto con la Iglesia. La Iglesia lo ve como una conspiración en un determinado momento. Así es. Cuando los papas comienzan a escribir las bulas para condenar a las sociedades secretas, llámense como se llamen. Sí, y sabes, lo que estaba pasando era... Clemente XII creo que fue el primero. Sí, nada más que... Siglo XVIII, sí, ¿verdad? Siglo XVIII, sí. Lo que tú tienes enfrente es un escenario en el que la Edad Media ha perdido su presencia, se inicia la etapa brillante del mundo moderno y esa modernidad viene acompañada de colegios e instituciones universitarias que comienzan a tocar temas que antes la Inquisición no lo permitía. Por eso se le denomina una conspiración anticristiana al crecimiento de las logias y de las sociedades secretas. Entonces, la propia posición de la Iglesia envía al mundo laico un mensaje de: o te sujetas a lo que yo te digo, o estás fuera, y entonces viene el reto de a ver si puedes dejarme afuera. Por otro lado, los reyes, apabullados por los problemas que les estaban generando las logias inglesas, porque lo primero que hacen los masones cuando logran su alianza con la monarquía inglesa es que la monarquía inglesa les acepte un programa que tenían para establecer logias en Madrid, en París, en San Petersburgo, logias que tenían la misión, por un lado, de hacer el planteamiento de esta sociedad que piensa que el mundo gira en torno a la libertad y a la igualdad. Y por otro lado, una crítica cada vez más agresiva sobre la figura de la Iglesia, que había perdido no solamente el Tratado de Westfalia, había venido perdiendo fuerza por cuando, impulsada y presionada por el rey de España, la Iglesia emite una bula pontificia en donde descalifica la guerra de independencia de los países de América Latina. Allí la Iglesia pierde una batalla cuyas dimensiones no alcanzaba a medir, pero que provocaron en el continente americano una respuesta de rechazo del que la Iglesia tardó mucho tiempo en recuperarse. Pero sí, la masonería participó, o secreta o abiertamente, en el impulso de los grupos independentistas. De hecho, ¿o era simplemente la concepción de lo que
en aquel momento el mundo pensaba que debía ser el gobierno. Mira, yo creo corona, que Fernando VII, la etcétera. sociedad se parte en dos, entre los legalistas, los que permanecen con el rey pase lo que pase, y los liberales que comienzan a pensar que el argumento número uno para defender sus puntos de vista es la libertad. La libertad, claro. Y entonces se convierten en centros de expresión política en donde la libertad es el fundamento de todos los planteamientos que están llevando a cabo. Pero en el siglo XIX, Jesús Manuel, ocurre un incidente que va a marcar la caída de la Iglesia también en estos temas, cuando el Papa cree la versión de Leo Taxil Claro. de las conspiraciones y de la existencia de una masonería femenina en la cual se hacen todas las barbaridades que Leo a uno Taxil, se... el catalán, francés, ¿no es catalán? no es francés. Por Mira, ahí tengo el librito yo. este es el libro escrito por Leo Taxil, este está escrito por Leo Taxil, fue el primero que escribió y el que le abrió la puerta con la Iglesia, porque el libro es la demostración de... Es que el libro está editado en Barcelona. Por eso yo siempre he creído que Leo Taxil tenía que ver con Barcelona. La leyenda de Pío XI, francmasón, historia de una mentira, por Leo Taxil. Este Fue el tema, primero. Después este hace libro, otro donde claro. explica todos los Luego, actos satánicos y sí, demás. hace un tabique de las logias andróginas y su significado, etcétera, etcétera. Y todo eso dentro de la Iglesia causa un impacto tremendo, tanto que el Papa habla con Taxil y felicita a Taxil por los trabajos que está haciendo, mientras el padre Gruber, sacerdote jesuita, que está interesado en conocer los orígenes y alcances de las sociedades secretas, le pide a Leo Taxil que presente públicamente a Diana Bauhan, que es la fuente de donde Leo Taxil dice haber sacado los modelos de ceremonia y los contenidos doctrinarios. Sí, en el otro libro, en la contraportada, en la primera de guardas, hay un grabado de un acto contra una mujer. Sí, así es. ¿Sí? El rechazo de la sociedad a estas insinuaciones de lo que estaba sucediendo dentro de la masonería, se suma el que el rey de Inglaterra le pide a todos sus representantes en las logias repartidas en Europa que apoyen los modelos de participación democrática, sobre todo para la creación del parlamentarismo. Entonces, el choque que tiene la Iglesia con los organismos internacionales es un choque derivado de desacuerdos que no tienen nada de doctrinario. No es que haya insultado a la Iglesia la masonería, son los autores como Leo Taxil que inventan las cosas, los que han creado esto
para una sociedad que se distingue. ¿Y por qué Taxil se metió en esto? ¿Qué lo llevó a...? Mira, el hombre se manejó siempre solo, era un hombre con una megalomanía impresionante, y como hablaba de temas que nadie más tocaba, él era el experto en las sociedades secretas, que va creando parte de los fundamentos de lo que fue después los protocolos de los sabios de Sion. Pero al mismo tiempo, Leo Taxil está intentando convertirse en el asesor del Papa en lo que se refiere a la política europea. Sin embargo, las presiones del padre Gruber... ¿Él era qué, católico? ¿Era...? ¿Quién? ¿Taxil? Ajá. Taxil era católico. Se declaraba abiertamente católico y defensor del Papa. Ya. Y el padre Gruber pide la presentación de Diana Vaughan, y resulta que Diana Vaughan existe. Es una enferma mental Válgame Dios. que está siendo tratada por uno de los iniciadores de la psiquiatría, y que invita a sus clases a personas como Leo Taxil para opinar sobre las cosas que sucedían en estos lugares, y darle crédito a esta nueva rama de la psicología Desconocida también en aquel que momento. en aquel momento estaba haciendo pininos. Claro. Cuando Leo Taxil dice que Diana Vaughan existe, pero que está en el manicomio, y que es una de las pacientes que se están atendiendo allí, en ese momento se viene abajo toda la leyenda. Y además en el libro ponía 50,000 francos a quien pruebe no ser exacto cuanto en esta obra se expone. Sí, así es. La leyenda de Pío IX, De Pío IX, francmasón. francmasón. Qué interesante. Entonces el asunto acaba en un choque que lleva a la primera encíclica contra la masonería, y que por los términos y las acusaciones, las imputaciones a las logias, hacen al mundo europeo, que está apenas descubriendo las fórmulas nuevas de la participación, tener una sospecha sobre estos movimientos parlamentaristas, Y los condena. y finalmente los hace a un lado. Pero Leo Taxil es públicamente puesto en evidencia, Y se viene abajo cuando toda su la leyenda, argumentación se viene abajo, pero se viene abajo también en ese momento todos los argumentos que el cristianismo tenía frente a la masonería. O sea que la iglesia se queda sin argumentos para opinar sobre si era buena, mala, necesaria, conveniente Y es o conspiradora. cuando la masonería crece en América. Estamos hablando de finales del 19. Del 18 hasta principios del siglo XX. Durante Exacto. todo ese periodo va a haber una lucha frontal, una lucha en que la iglesia se siente burlada por Taxil y arremete contra las logias con sus propios argumentos. Sí, porque después de este libro sigue escribiendo Sigue otros. escribiendo, y de hecho, este periodista católico que vivió en Puebla a principios Salvador del Borrego. siglo XX, Carlos Pereira. no es Trinidad Sánchez Santos. Trinidad Sánchez Santos. Es que son los únicos católicos que se han metido al periodismo. Trinidad Sánchez Santos traduce del francés al castellano
una obra de León Taxil que ya estaba descalificada. Y la ponen en valor, aunque ya no fuera... Y se difunde, y el grupo receptor es el grupo que después participa liderando el movimiento de la Cristiada en el enfrentamiento comunista. Válgame. Entonces, no son historias que nos quedan muy lejos. No, y eso lo son vivimos cosas un poquito más de cerca y estamos en los resabios. que nos quedan muy cerca. Caray, bueno. Caray, Manuel, se me fue el tiempo volando ahora, ¿eh? Pero ya llegamos al límite. ¿Seguimos en otro? Sí, da para más, ¿no? Sí, da para más, desde luego. Bueno, pues entonces ahí la dejamos por ahí. Muchas gracias.